tal? Bienvenidos. En abril de 2016, el Ejecutivo Federal envió al Congreso un paquete de reformas legales y constitucionales denominado Justicia Cotidiana. Se trata de mejorar los mecanismos que tenemos los mexicanos para resolver los conflictos que surgen en el día a día, entre vecinos, en el trabajo, en la escuela y hasta en la familia. Hoy nos enfocaremos al tema laboral. Analizaremos los cambios que se proponen en la impartición de justicia, en los procedimientos y qué le hace falta a esta reforma desde el punto de vista de los operadores del sistema jurídico. Soy Verónica González, comenzamos. Para hablar sobre el tema de hoy está con nosotros el magistrado Héctor Arturo Mercado López. Él es integrante del 16º Tribunal Colegiado en materia de trabajo del Primer Circuito. Él fue actuario, secretario de Tribunal Colegiado y ha desempeñado diversos cargos administrativos tanto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación como en el Consejo de la Judicatura Federal. Más de 2 décadas como impartidor de justicia y especialista en materia laboral. Magistrado, bienvenido. Muchas gracias, al contrario, por la invitación. Pues díganos, ¿por qué se hace necesario una reforma, una transformación de la justicia en materia de trabajo? Bueno, en este momento, como usted bien sabe, existe una propuesta muy ambiciosa de transformación del sistema de justicia laboral en México por la iniciativa que el Ejecutivo Federal envió al Congreso de la Unión en abril de este año. ¿Por qué se hace necesario? Bueno, los antecedentes son, y empezando por la conclusión, el sistema de justicia laboral mexicano, a través de las juntas locales y federales de conciliación y arbitraje, es un desastre. Tal cual. Es un desastre por varios factores. No tienen el presupuesto suficiente, no tienen el apoyo de apertura de órganos jurisdiccionales suficiente, existen muy pocos en muy pocas ciudades de este país y están sobrecargados de trabajo, dado el proceso de globalización existente en nuestro país. Eso ha provocado, aparte de los problemas de corrupción y trampas judiciales que ambas partes ponen, eso ha provocado que los juicios en este país en materia laboral se finquen en varios errores garrafales. El primero de ellos es: mucho de lo que se dice en los juicios no necesariamente es lo que pasó en la realidad. Y entonces existe una justicia ficción. Estamos juzgando sobre a ver quién inventa un hecho y luego inventa una prueba para acreditarlo. Y eso no lleva realmente justicia a las partes, ni a patrones ni a trabajadores. Y les toma mucho tiempo, además. Y entonces eso trae como consecuencia que se den una serie de lo que llamamos normalmente como chicanas o procesos de corrupción que alargan artificialmente los juicios. Podemos decir en promedio que en el país un juicio ordinario laboral puede estar durando en su totalidad 5 años de duración desde la fecha en que se presenta la demanda hasta que se dicta el primer laudo. Eso es demasiado. Demasiado, porque además hay que tomar en cuenta que puede ese primer laudo provocar la existencia de un amparo. Entonces viene con nosotros, y si nosotros reponemos para una cuestión procesal o reponemos para que se dicte otro laudo, regresa a la Junta y tiene que dictarlo. Determinado, una vez que se determine que el laudo causó estado y está en proceso de ejecución, inicia otro procedimiento que también puede llevar 2 o 3 años de cumplimiento. Entonces estamos hablando de una justicia lenta, ineficaz, artificial en muchos sentidos, mala. Y entonces eso hacía necesaria una reflexión sobre este nuevo proceso de justicia laboral en México para generar órganos eficientes y eficaces. Y en ese sentido es la propuesta del Ejecutivo, tanto desde el punto de vista constitucional como desde el punto de vista de leyes ordinarias. Se propone entonces desaparecer las juntas de conciliación y arbitraje. ¿Qué consecuencias tendría esto? ¿Y qué opina usted sobre esto? Claro, bueno, el proyecto que presentó el Ejecutivo al Congreso lleva 2, finalidades. Primero, lograr este sistema de justicia eficaz y eficiente. Y segundo, que tenga una serie de cualidades de profesionalismo, objetividad, independencia, autonomía, que permitan generar una verdadera justicia laboral. En ese sentido es muy plausible. Y esos contenidos los encontramos en la reforma constitucional que envía
tanto al artículo 107 del amparo, que son cuestiones menores que no quisiera tocar por el tiempo, sino al artículo 123, en donde hay una reforma muy importante, muy ambiciosa y que efectivamente, como usted me señala, implicará la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje como las conocemos actualmente y la desaparición del tripartismo en las juntas. Como todos sabemos, las juntas actuales se componen del presidente nombrado por el gobierno, un representante del capital y un representante del patrón. Pero al ordenarse desde el punto de vista constitucional su incorporación de las juntas, no sé si se vayan a llamar juntas, yo les llamaría tribunales de lo social, para coloquialmente, cuando menos en esta charla, y ojalá se quede el nombre, tribunales de lo social, se compondrían ya, se incorporarían al Poder Judicial de la Federación en el ámbito federal y en las locales a los poderes judiciales locales, estatales. Entonces, bajo esa circunstancia, esa incorporación implicará que ya no, el tripartismo no exista. No va ni representante del capital ni representante del trabajo y el juzgador se convierte en un profesional del enjuiciamiento, de la jurisdicción, en un juez, en toda la extensión de la palabra. Y serían personas de carrera, ¿no? Serían personas de carrera que implicará la necesidad de dar una capacitación muy profunda. Es algo, yo lo veo muy parecido a lo que se ha dado ahora de capacitación en materia penal para los nuevos juzgados. Todo esto está un poquito veremos el alcance por razones de que todavía no se conoce el proyecto de la Ley Federal del Trabajo Ordinario que aterrice esta reforma y que apenas se va a discutir. Y que apenas se va a discutir. La reforma constitucional tiene 3 objetivos en los cuales me gustaría detenerme, pero no sé si... Vamos a hacer primero la pausa, ¿le parece? Perfecto, Para que nos los pueda ir desglosando. Reviso mis notas. Los apuntes. Muy bien. Vamos a la pausa. De regreso también le tenemos las actividades académicas del Instituto de la Judicatura Federal, así que no se vaya. Estamos en la Escuela Judicial. Regresamos con más. Regresamos. Continuamos. Antes de retomar nuestra charla con el magistrado Héctor Arturo Mercado López, echemos un vistazo a las actividades académicas de la Escuela Judicial. Programa de preparación Nociones Generales del Derecho. Esta semana los alumnos analizaron casos contenciosos de derecho administrativo y fiscal. En las siguientes sesiones revisarán los temas de procedimiento administrativo de ejecución en un caso contencioso y la revisión fiscal. Maestría en Derecho Judicial. El 9 de agosto iniciaron las clases que durarán 2 años divididos en 4 semestres. El objetivo es lograr la especialización de los impartidores de justicia en competencias, valores y habilidades necesarias para alcanzar la excelencia en el ejercicio de la función judicial. La maestría en Derecho Judicial es un posgrado único que ofrece la Universidad Panamericana en coordinación con el Instituto de la Judicatura Federal. Diplomado Juzgar con Perspectiva de Género. Esta semana se impartió la capacitación en las extensiones de Culiacán, Ciudad Victoria, Hermosillo y Chihuahua. En esta sede se abordaron los temas juzgar desde la igualdad y la perspectiva de género y la determinación de la persona y el enfoque diferencial. Estamos de regreso comentando el tema de hoy, justicia laboral, y en el bloque anterior nos quedó pendiente que nos explique cuáles son estos 3 objetivos de la reforma laboral. Sí, estos 3 objetivos contenidos en la exposición de motivos de la reforma constitucional, insisto, enviada en abril al Congreso de la Unión, en ella misma se explicitan cuáles serían las finalidades de la reforma. Y, por ejemplo, una de ellas, la primera y más importante a mi juicio, es que se propone que la justicia laboral sea impartida en lo sucesivo, estoy leyendo textualmente, por órganos del Poder Judicial Federal o de los poderes judiciales locales. Ya lo habíamos comentábamos. Pero aquí lo importante es que al reincorporar todos estos órganos jurisdiccionales laborales a las instancias naturales donde deben pertenecer, que son los poderes judiciales, adquieren mayor autonomía e independencia para su funcionamiento. ¿Y no se puede combatir esto de la corrupción?
Exactamente. Por supuesto que a nivel federal no tengo la menor duda que la corrupción se abatirá en un inmenso margen. No tengo la menor... Y no solamente la corrupción, sino las chicanas y triquiñuelas que las partes puedan estar haciendo en los juicios. Entonces, esto para mí es muy importante porque colma un anhelo viejísimo de muchas personas, no nada más mío, pero personal sí, de que las juntas no deberían existir como entes tripartitos y que no deberían estar en el Ejecutivo porque históricamente está demostrado que les ha restado autonomía e independencia. Y nos beneficia a todos, ¿no? Como sociedad, como trabajadores, a los patrones, a todos. Al final de cuentas, el servicio de justicia está para que la sociedad se vea beneficiada. El artículo 1 constitucional no nos deja lugar a dudas. Debe pensarse en el hombre, en la persona, en la sociedad. Segundo punto. Segundo punto, se propone replantear la función conciliatoria, de manera que constituye una instancia prejudicial. Entonces se va a crear un organismo ad hoc para que antes de llegar a la sección judicial, que es propiamente donde nosotros extraeríamos, exista un organismo conciliatorio que lleve todo un proceso de conciliación y mediación. Todavía está por explicitarse en la ley ordinaria el alcance de cómo sería el procedimiento conciliatorio. Sin embargo, adelantan que deberá haber una sola reunión conciliatoria y si los caminos conciliatorios van bien, se podrían, a satisfacción de las partes, volver a citar a nuevas secciones. ¿Y estos serán organismos autónomos? Serían organismos autónomos, organismos descentralizados, con esa característica, con patrimonio propio, con autonomía técnica y capital, presupuesto propio. ¿Eso sería como un segundo objetivo? Este sería el segundo objetivo. Y se deberá llevar un procedimiento. Está bien una sesión y algunas más que convengan a las partes, pero tendrá que ser muy expedito, que no dure mucho. Porque el objetivo de toda la reforma debe ser que entre la fase conciliatoria, estimo yo, y esta es una apreciación que no se pone aquí, entre la conciliatoria y entre la jurisdiccional, el juicio no debe durar más de un año. Para que la gente sepa con rapidez quién tiene el derecho de su lado. Esto se tendría que aterrizar ya como en las leyes en las leyes ordinarias, en las leyes secundarias que reglamenten todos estos principios, pero así tendrán que ser porque la Constitución se los está ordenando. Y ahí también se podrían establecer mecanismos, digamos, como para sancionar a los que quieran como abusar, digamos, para detectar ahí cuando la ley ordinaria deberá tener mecanismos de sanción de aquella parte que intente artificialmente a hacer más lento por cualquier razón un juicio o que manifieste falsedades o lo que usted nos comentaba al principio, ¿no? Que ya existe ahorita en la ley, pero que no se aplica por el propio sistema tan malo que tenemos, tan ineficaz que tenemos. Perdón que lo diga, hay muchos compañeros ejemplares, pero no hay manera de que puedan hacer. El sistema ya está ya viciado, está, ¿no? Totalmente desestructurado, viciado, muy complicado y con falta de apoyo, que eso es muy importante. Estos serían los tres objetivos centrales. Por ejemplo, tercero, falta uno. Revisar el sistema de distribución de competencias entre las autoridades federales y locales. A mí me parece que aquí debe ser muy ambicioso el organismo porque se hablan de competencias de carácter colectivo. Pareciera que lo están viendo por colectivo por como viene un proyecto de reforma. También en el aspecto de los sindicatos. De los sindicatos y todo esto. Sin embargo, creo que el sistema de competencias debe ser pensado con mucho más sentido de ambición, porque hay muchos asuntos que se envían a tribunales administrativos y en realidad por su naturaleza son laborales y deberíamos de estarlos viendo nosotros sobre materia de seguridad social. Y entonces, para no hacer una división de tribunales, creo que sería conveniente que se revisara en ese sentido, así como revisar, y lo digo con todas sus palabras, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, que es el que resuelve los conflictos en el apartado B, yo propondría que también desapareciera y que se incorporara a estos órganos de justicia laboral la resolución de los asuntos tanto del apartado A como del apartado B para evitar competencias innecesarias. Aquel tribunal todavía está peor. Si las juntas dependen de la Secretaría del Trabajo, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje depende de la Secretaría de Gobernación.
y entonces pierden autonomía, pierden independencia. Yo propondría su desaparición e incorporación de una vez al Tribunal Federal. Se podría, si queremos, de buena fe, darle esa salida. Estos serían, en general, estos tres objetivos centrales. La Constitución ya los está marcando, por el bien de la sociedad, del bienestar de la gente que trabaja y tiene necesidad de que le digan que su derecho es correcto, que su defensa es correcto. Deberíamos de pensar con amplitud de miras y ojalá el Congreso deje de pensar cuáles son los factores del poder y cuál es la próxima elección para votar leyes con visión de Estado, con visión de protección verdaderamente para la sociedad. Y un primer paso, pues que comience la discusión, ¿no? Porque y que, por favor, ya la discusión, necesitamos una discusión seria, de altura, porque el proyecto es de altura, es muy ambicioso, es muy bueno. El proyecto constitucional a mí en lo particular me gusta mucho. Me preocupa la letra chiquita, que es que lleguen las leyes, pero pongamos primero el marco constitucional para saber en el terreno de juego que nos estamos moviendo. Muy bien, vamos a hacer otra pausa y estando aquí en la Escuela Judicial tenemos que hablar de capacitación. Entonces claro, regresamos con ese tema. Con todo gusto, las necesidades. También regresamos con la agenda de la Escuela Judicial, no se vaya, regresamos con más. Regresamos. Continuamos. Veamos ahora qué eventos tiene programados la Escuela Judicial para los próximos días y regresamos con las conclusiones del tema de hoy, justicia laboral, y nuestra entrevista con el magistrado Arturo Mercado. Ciclo de conferencias sobre argumentación jurídica. La doctora Isabel Lifante Vidal, catedrática de la Universidad de Alicante, España, impartirá el tema Ámbitos de la argumentación judicial. La cita es el lunes 15 de agosto a las 8 de la mañana en la extensión de Morelos. Programa de preparación Nociones Generales del Derecho. Las clases del módulo 2 con el tema Casos contenciosos de Derecho Civil y Mercantil inician el martes 16 de agosto. Más información en la página web de la Escuela Judicial. Presentación del libro Código Nacional de Procedimientos Penales, Teoría y Práctica del Proceso Penal Acusatorio. La obra del consejero Alfonso Pérez Daza será presentada por el ministro presidente Luis María Aguilar Morales. La cita es el miércoles 17 de agosto a las 9 horas en el edificio Revolución del Poder Judicial de la Federación. Lineamientos generales para acceder al cargo de magistrado de circuito. El acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece el procedimiento para la designación de magistrados mediante concursos internos de oposición puede consultarse en la página web del Instituto www.ijf.cjf.gov.mx. Curso La dialéctica de los principios del sistema penal acusatorio y del juicio de amparo. La segunda fase con el tema Audiencia intermedia inicia el jueves 18 de agosto. Curso de actuarios. La lista de admitidos para la modalidad virtual será publicada el próximo viernes 19 de agosto. Los interesados visitar nuestra página en internet www.ijf.cjf.gov.mx. Ya estamos de regreso en la parte final del programa y para este bloque queremos hablar precisamente de la capacitación en materia laboral. ¿Por qué es importante? Cómo lamento que sea la parte final, porque siempre quedan muchísimas cosas en el tintero. Lo vamos a invitar a otro programa. Pero esta cuestión de la capacitación es una cuestión esencial. Si se incorporan los tribunales como tribunales de lo social al Poder Judicial de la Federación y a los locales, se va a requerir que se cumplan con ciertos principios procesales de inmediatez, oralidad, objetividad, independencia, autonomía, informalidad, objetividad, etcétera, de los que me acuerdo en este momento así a vuela pie. El cumplir con esos objetivos implica la necesidad para el personal que se vaya a incorporar de una capacitación profunda y novedosa, porque en la actualidad los procedimientos laborales, que si bien la ley dice que son eminentemente orales, todos son escritos y tienen muchos vicios que requieren una recapacitación para todo el personal.
Esto es muy importante porque seguramente cuando nos llegue el proyecto de leyes ordinarias que aterricen la constitucional, que está muy bien apuntalada, tendremos que saber exactamente cómo van a ser los tribunales, cómo se van a constituir, y tendremos que saber cómo es el procedimiento y a partir de ahí elaborar esos procesos de capacitación importantes. Deben ser orales y eso es para mí fundamental, muy parecido al nuevo sistema oral que se está implantando en muchas materias, porque eso permite al juez la inmediatez y saber exactamente cuál de las... Y le da más confianza y legitimidad. Y legitimidad al sistema. Tiene muchas virtudes, pero requiere de una transformación interna muy importante para todos los que administramos justicia en materia laboral. Y esa transformación no es de voluntad nada más, implica educación y capacitación. Y esta capacitación se estará dando aquí. ¿Está listo el Poder Judicial? Ya dijimos, la iniciativa está en el Congreso, sí, y el Poder Legislativo hará su tarea, pero el Poder Judicial está listo. Yo digo que en la medida en que se conozcan los proyectos de ley ordinaria que se vayan a discutir, el Poder Judicial estará listo para enfrentar estos retos de capacitación con ver nada más los proyectos de ley, aunque no se hayan votado. Y en esto tenemos un gran auxilio. La fortuna que tenemos es que México va tan atrasado en su sistema laboral, que ya todo Latinoamérica ha involucrado ya el sistema oral. Entonces tenemos mucha experiencia allí para tomarla en cuenta y ver todo lo que necesitamos, tanto para el legislativo, para que hagan una ley realmente eficaz vistas esas experiencias, como para nosotros, para saber qué capacitación requerimos. Esa es una fortuna. Claro. No somos pioneros, negativo, somos el país más atrasado en administración de justicia laboral, se puede decir que en el mundo occidental. Pues este es un buen momento para ponernos al día. Y entonces es un momento necesario, por eso insisto, la altitud de miras con que el Congreso de la Unión tiene que ver esto, porque cuando menos en el Poder Judicial de la Federación encontrará una casa llena de necesidades y llena de expectativas para hacer un trabajo que fortalezca a estos tribunales de lo social en la autonomía e independencia. Entonces, en resumen, magistrado, esta reforma propone la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje, que pase todo esto al Poder Judicial federal o estatal. Al local, dependiendo de su competencia. Que se hagan estos centros de conciliación. De conciliación y un centro de registro, que eso lo hablaremos, registro para los sindicatos. Es todo un tema. Es todo un tema para los sindicatos, para los contratos colectivos y para todas las cuestiones que tienen que ver con eso, que habla de afiliación, desafiliación de trabajadores, reglamentos, estatutos, etcétera. Esos son los tres. Es muy ambiciosa. Yo estoy muy alentado porque la oportunidad de hacer una reforma profunda, con visión social, neutra, que beneficie a ambas partes, que provoque una justicia real, rápida, que duren menos de un año los juicios, estamos ante esa gran oportunidad, con independencia si las presiones de los sectores en México o de los elementos externos que nos puedan hacerlo, hagámoslo nosotros, porque es una necesidad nuestra urgente. ¿Qué sucede? Tenemos 2 minutos. ¿Qué sucede si esto se congela, si esto no funciona? Mire, si esto no funciona y no se da el paso, digamos. Y no se da el paso de la reforma, yo les podría decir que existe en el mundo real del trabajo 2 mundos paralelos fuera de la legalidad, que es el outsourcing o subcontratación ilegal, en donde se presta la simulación de patrones inexistentes, y los contratos colectivos de protección, que son todo un tema que podríamos tratar en otra ocasión sin más. Contratos colectivos de protección que impiden una defensa real de los derechos de los trabajadores. Si no se concreta esta reforma, seguirán estas prácticas, pero estas prácticas han producido que haya más pobreza, más inseguridad laboral, y recordemos una cosa, si queremos seguridad en el país en todos los campos de la vida, empecemos por dar seguridad en el trabajo. Que la persona que tiene un trabajo digno y decente, que está en el artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo, tenga derecho a un buen ingreso que le permita sostener a su familia con dignidad. Y con eso lograremos abatir mucho de la delincuencia y de la ilegalidad que hay. Si no logramos ese objetivo,
seguiremos en un mundo de la inseguridad y de la pobreza. Y en el último lugar, como estaba mencionando, ¿no? Hay que aprovechar, entonces. Hay que aprovechar. ¿No? ¿Esto se arregla en los tribunales o se arregla en la calle? El gobierno tiene la palabra. Magistrado Arturo Mercado, como siempre, un placer tenerlo en el programa y ya lo estaremos invitando para lo que sigue. Espero que sí y se los agradezco mucho a ustedes. Muchas gracias. Gracias a usted también, a nombre del equipo de producción. Le recuerdo que lo esperamos la próxima semana con más de las actividades de la Escuela Judicial. Soy Verónica González, quédese en la señal del Canal Judicial.